Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría nuevamente poder platicar contigo. Y pues te quiero compartir que estoy muy contenta para variar, ¿verdad? Porque ya recibí mi primer dosis de mi vacuna contra el COVID. Y sí, te quiero decir que estoy feliz porque es la respuesta a una oración que levantamos toda la iglesia. Sí, que levantamos al Señor y que el Señor nos concedió. Sabes, es un milagro, así como los milagros que estamos reflexionando, es un milagro. Y bueno, y la otra noticia que te quiero dar, ¿sí?, es decirte que pues continuamos con la serie de los milagros de Jesús. Y pues el propósito de esta serie es que tú y yo, como te digo, vivamos intensamente cada uno de estos pasajes en el cual estamos reflexionando estos milagros y estamos quedándonos con enseñanzas tremendas para nuestras vidas, para tu vida y para la mía. Y sobre todo saber que Jesús hacía todos estos milagros por el poder de Dios que habitaba en Él, porque Él era el Mesías, Él era el Dios mismo entre los hombres, y que también nos dijo que creyéramos por sus obras, y lo dijo por los que en ese momento no creían, pero también lo dijo por nosotros, porque a veces también nosotros hemos dudado del poder de Dios, de ese poder que cuando nos toca nos transforma, ¿sí? ¿Verdad? Nos da una nueva vida, porque te quiero decir algo, Él vino a este mundo y no le importó pasar por esa muerte de cruz, ser crucificado, ¿sí? Y pasar todo eso por ti, por mí, ¿sí? Él vino a rescatarnos, Él dejó el cielo para venir a la tierra y pasar todas las situaciones difíciles que pasó, como tú y yo las pasamos y las vivimos, pero Él venció al pecado, ¿sí? Y bueno, te quiero compartir que el milagro que hoy vamos a platicar y a reflexionar, yo sé que tú ya lo has escuchado, y este milagro está en Mateo 8 del 1 al 4, ¿sí? Y son 4 versículos, sencillamente 4 versículos, pero versículos muy profundos, ¿sí? Muy profundos, que nos dicen todo, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar en Mateo 8 del 1 al 4. ¿Me permites que te lo lea? Te lo voy a parafrasear porque son 4 versículos, pero son tan profundos cada uno de ellos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Cómo no? Si estaba toda esa gente impactada en esos tiempos, pues lo habían visto hacer tantos milagros y estaban a la expectativa de qué más haría Jesús en sus vidas. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¡Wow! Eso es tremendo y lo vamos a platicar. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Amén. Amén y amén. Te digo que el versículo son 4 nada más. El pasaje de esta historia, de este milagro, son 4 versículos, pero muy profundos y muy impactantes. Bueno, te quiero decir que en aquellos tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad tremendamente terrible, ¿sí? Las personas que vivían esta enfermedad tenían heridas nauseabundas en todo el cuerpo. Casi se caían los pedazos de carne, ¿verdad? Y esta enfermedad se presentaba de la cabeza hasta la planta de los pies. Por lo tanto, era una enfermedad altamente contagiosa, incurable. Si lograban vivir hasta 10 años, terminaban en locura, ¿sí? Pero te quiero decir algo. Esta enfermedad lo que hacía era excluir a las personas, alejarlas del campamento, de la sociedad donde vivían, de la ciudad donde vivían. No les permitían acercarse a las ciudades, ¿sí? Por lo mismo que era altamente
contagiosa, pero sobre todo porque había una creencia de que las personas que manifestaban esta enfermedad externamente, era porque ellos habían pecado, porque sus familias habían pecado. Y entonces era la manifestación externa de un castigo divino, un castigo de Dios. Así lo creían. Y te quiero leer lo que dice Levítico 13, del 45 al 46, porque esto era una ley en ese entonces. Entonces decía: y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¿Te das cuenta aquí? Entonces estas personas se tenían que, cuando eran oficialmente declaradas con esta enfermedad, como te decía, eran excluidas de sus familias, de sus ciudades, de sus casas, de sus hogares, como lo leímos en Levítico 13, del 45 al 46. Y en Palestina se les prohibía que se acercaran a las ciudades. Para la ley, el estar leproso era uno de los principales contactos que podían hacer inmundo a un judío. Haber tocado a un leproso era lo peor, ¿sí? Nadie podía acercarse a menos de 2 metros de un leproso, y ni siquiera voltearlo a mirar o saludarlo, porque ellos tenían, como lo acabamos de leer, tenían que de gritar que eran inmundo, avisar: inmundo, inmundo, para que las personas se alejaran, ¿sí? Porque si no lo hacían, ellos eran apedrados y ahí podían morir también. Imagínate recibir una piedra fuerte. Pero quiero reflexionar contigo. Estas personas sufrían profundamente, pues vivían una situación desesperante, vergüenza, humillación, dolor profundo, porque para esa gente su pecado se veía de una manera externa a través de esta enfermedad, pero ellos los vivían, esta enfermedad los consumía, ¿sí? A veces, por las diversas situaciones que hemos pasado en nuestras vidas, por esos pecados que hemos cometido, porque hemos tomado decisiones erróneas, porque hemos hecho cosas malas para nuestras vidas, hemos cometido errores que han manchado nuestra alma y nuestro ser. A veces estamos marcados para la sociedad, a veces somos señalados, o te ha tocado a ti señalar a alguien, ¿sí? Por la vida que ha llevado, por su forma por su apariencia, por su manera de expresarse, o a ti te lo han hecho, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, eso hacía que esas personas vivieran en profunda tristeza, en profunda desolación, como quizá tú lo has pasado, yo lo pasé. Por mis errores, por mis equivocaciones lo pasé. Pero encontrar a Jesús así como ese leproso, y Él se atrevió a tocarme. Quizá tú lo viviste y peor aún si hemos sido nosotros esas personas que hemos juzgado, que hemos señalado a esas personas por su apariencia, por la vida que han llevado. ¿Quiénes somos nosotros? Pero en esos tiempos era muy fuerte. Ellos eran separados solo por estar enfermos. Y te quiero decir algo. Este hombre leproso fue a Jesús, ¿sí?
Y Jesús se acercó a él como una muestra de su sublime amor, de ese amor que tú y yo hemos experimentado. El hombre se acercó a Jesús con mucha seguridad de que Jesús podía sanarlo, y sin ningún temor, porque él sabía que si se acercaba lo podrían matar a pedradas. Pero no le importó, se acercó al maestro, sabía quién era, sabía que en él iba a encontrar lo que él estaba buscando, sabía que él no lo iba a arrojar de él, que él no le iba a arrojar piedras, que él no lo iba a rechazar. Se atrevió. Ahí hubo cosas muy fuertes. Él se acercó al Señor y Jesús se acercó al leproso. Y te quiero decir algo, porque lo acabamos de leer. El leproso no exigió un milagro a Jesús. Se acercó con humildad, diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Por la misma situación que él ya estaba pasando. Él esperaba simplemente la voluntad de Dios, pero confiaba que él lo podía sanar. Había fe en ese hombre, pero si él lo quería. Él le dijo, si quieres, ¿verdad? Estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Estaba confiando en la divinidad de Jesús. Y por lo tanto, él se acercó y se arrodilló delante de él, lo adoró, se rindió a él como señal de respetar a Jesús, de ese respeto, de saber quién era. Reconoció la divinidad de Jesús y lo hizo antes de ser sanado. Adoró a Jesús sin importarle lo que Jesús iba a decidir con él, porque él se acercó desesperado. Imagínate lo que él vivía. Y te quiero decir algo también. Sus familias también sufrían por ellos. Yo no sé qué. Yo sí sé, me quiero imaginar qué sientes cuando ves a tus hijos enfermos o algún familiar enfermo, sufres con ellos. Imagínate ese doble dolor de las mismas familias y de ellos, ¿verdad? La actitud del leproso produjo en Jesús una respuesta inmediata. ¿Qué vio Jesús en él? Vio un corazón desesperado, un corazón rendido, un corazón humilde, humillado. Vio su dolor. Jesús se compadeció de él con amor. Jesús se acercó y tocó al leproso. ¿Sabes? No le importó que él pudiera ser contagiado. Para él, para el maestro, la verdadera ley era la ley del amor. A eso vino él, a mostrar el amor del Padre. Jesús amó profundamente a ese leproso, así como te ama a ti, como me ama a mí, porque nos ama profundamente. Vales mucho. Entonces, llenos de compasión, le dijo, quiero, sé limpio, y le sanó. Sabes, solamente en Dios hay libertad. Solamente en Él, en proclamar su palabra, hay sanidad. Sanidad de los problemas difíciles, de los problemas de enfermedades físicas, de enfermedades mentales, emocionales, de tu ser, de lo que tú estés pasando. Luego Jesús, después de haber sanado a este hombre, limpiado totalmente de la lepra, imagínense lo impactante que fue. Yo te decía que la lepra era prácticamente, eran monstruos en vida, todos carcomidos con pedazos de carne ya pudriéndose, y de repente el hombre quedó con una piel nueva.
nueva como de bebé, me quiero imaginar. Fue impactante. Bueno, cuando lo sanó le dijo que no dijera nada a nadie. Él no quería la gloria porque venía la cruz. Y ahí era donde iba a ser glorificado el Padre y Él mismo, ¿sabes? No quería levantar más ruido entre los judíos. Y le dijo que cumpliera la ley de Moisés, que fuera con los sacerdotes, que cumpliera las ordenanzas, ¿sí? Para los que sanaban de esa enfermedad. En el Levítico, en el capítulo 14, te explica todo eso. Ellos tenían que ir a mostrar que estaban limpios. Y lo tenemos que hacer. Tenemos que dar testimonio, tú y yo, de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. ¿Sabes? Te quiero decir que la lepra, aparte de todo lo que te platiqué, la lepra lo que hace también es dejar ciego a las personas. En ese tiempo así era. Y el pecado también te deja ciego. No te permite ver el daño que te estás haciendo tú y el daño que le estás haciendo a tus seres amados. No ves. También la lepra los hacía insensibles a la misma, tenían insensibilidad en la piel por lo mismo que sentían. Entonces el pecado también nos hace ser insensibles, ¿sí? El pecado no nos permite ver, no nos permite escuchar cuando las personas nos dicen que no estamos haciendo las cosas bien, que nos estamos alejando de Dios, que no estamos haciendo su voluntad. ¿Sabes? Y cuando estamos así, y en el caso de la lepra, las personas llegan a sentir insensibilidad, pero al mismo tiempo se automutilaban porque ¿cómo venía la lepra? Como una sensación de que se rascaban y en eso que se hacían, se arrancaban. Te quiero decir que la lepra, que así era, así también es el pecado. El pecado te hace que te mutiles, que te automutiles. Cuando estás en vicios, cuando estás en alcohol, cuando estás en droga, de cualquier tipo, pornografía, infidelidad, fornicación, exceso de comida, rencor, todo eso era terrible. ¿Qué podemos aprender? Creo que tenemos mucho que aprender de estos versículos y en especial del leproso, ¿verdad? Él se acercó a Jesús con confianza, con fe, sabía quién era. Seguramente había escuchado de su poder, pero sobre todo de su amor. Por eso se acercó con confianza. Sabes, él deseaba vivir como todos, ¿verdad? Los demás. Él deseaba tener de vuelta dignidad, tener una vida con dignidad. Y sabía que solamente Jesús podía devolver la salud que él tanto quería y anhelaba. Pero no solamente por él, sino para estar cerca de los suyos. Pero deja al Señor la decisión final, porque reconoce que Jesús haría lo mejor para él, como tú y yo debemos de aceptar eso, ¿verdad? Esa parte, que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Él decidió esperar la respuesta del Maestro y por lo tanto Él le adoró como a Dios. Él no dudó en adorarlo. Él tenía fe en Jesús. Sabes, como te decía, el pecado, al igual que la lepra, te aleja de tu familia, de tus seres amados, de las personas que más amas.
Sí, ¿por qué? Y te aleja no porque tú quieras, sino porque te hace que te alejes, ¿sí? De las personas que quieres. Pero solamente acercándote a Jesús, cuando Él se acerca a ti, Él es el único que tiene la capacidad para darte sanidad, sensibilidad otra vez a tu vida. Jesús es el único que tiene la habilidad para cambiar ese corazón duro, necio, ¿sí? En un nuevo corazón, aunque a veces pienses que ya no se puede o que no tienes remedio. Jesús hace todo eso en tu vida y en la mía. Él es el único, sí, que nos puede cambiar de adentro hacia afuera. Jesús te hace amar tu cuerpo, porque recuerda, amarlo y cuidarlo, porque recuerda que es un regalo nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús viene y toca tu vida, te limpia y te reintegra a tu familia nuevamente. Y te dice que vayas y des testimonio de lo que Él hace en tu vida. Así también los hombres de nuestro tiempo, tú y yo, los creyentes en Cristo, debemos acercarnos a Jesús dispuestos a dejar que Él haga lo mejor en ti y en mí, que Él haga su perfecta voluntad en nuestras vidas. Pero debemos acercarnos sobre todo, como lo hizo el leproso, con humildad, reconociendo a Jesús como nuestro Dios. No por lo que Él vaya a hacer en nosotros o con nosotros, sino porque realmente la aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. El leproso no esperó ser sanado para adorar a Dios, para adorar a Jesús. Fue la manera en que escogió relacionarse con Jesús. ¿Cuál es la tuya? Te invito a que te acerques a tiempo, acércate antes. Si tu vida va bien, prepárate para que vaya mejor. Si tu vida no está bien, Él es la esperanza, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y solamente a través de Jesús vamos al Padre. Y si no tienes remedio, como te decía, que tú pienses que no tienes remedio, Él es el único que puede transformarnos. Él es el Todopoderoso, para Él no hay imposibles. Muchos en nuestros días adoran al Señor porque le conceden algo, porque les concede algo que le piden, pero apenas se los concede, se van. Y esa no es la verdadera adoración que Él espera de nosotros. Él quiere que la amemos, que le busquemos, sí, por lo que Él es. Él es precioso, Él es hermoso, amoroso y bueno. También debemos aprender del leproso su humildad. ¡Wow! Sabe que Jesús lo puede sanar y sin embargo se lo pide, pero le dice, si quieres. ¿Y nosotros qué hacemos? Señor, ayúdame. Señor, esto. No. Señor, tu voluntad. Muchas personas enfermas o con problemas, como te decía, con problemas en áreas emocionales, mentales, almáticas, ¿sí? En pecado, en problemas, ¿sí? Vienen y exigen a Dios, sin comprender verdaderamente su sacrificio, su amor. Él ya te ama, tal y como eres, así. Si el mundo te ha rechazado, Él te ama tal y como eres. Él te está esperando. Él te quiere sanar. Él quiere ayudarte a resolver tus problemas. La Biblia dice que el Señor rechaza a los soberbios. Escucha bien esto. Y viene a los altivos de lejos. La humildad es fundamental al acercarnos al Señor. Entender que la sanidad es parte de lo que Jesús pagó por nosotros en la cruz, como te decía. Al igual que el perdón por nuestros pecados, ¿sí? Solucionará ese problema
que hoy estás pasando, esa situación que hoy estás viviendo, así como ese leproso, esa situación desesperante que te tiene en profunda tristeza. Hoy podemos entender que al igual que Jesús siempre quiere salvar a las personas, también quiere sanar a todos. Él quiere sanarte a ti y me quiere sanar a mí. Él no nos quiere dejar como estamos, quiere que estemos mejor. Él nos conoce perfectamente, Él sabe qué estamos viviendo, cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que nos está costando, qué es lo que nos está alejando de Él también. ¿Sí? De Jesús recibimos una notable lección. Podía sanar al leproso si quería hacerlo, y lo podía hacer de lejos, sin tocarlo. Pero ¿qué hizo Él? Él quiere lo mejor para ti y para mí. Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso no lo sanó de lejos. Se acercó al leproso y lo tocó, porque sabía que él necesitaba ese toque profundo. El rechazo es lo inmundo que vivía ese leproso. El rechazo es lo que tú y yo hemos vivido y nos hace sentirnos miserables e inmundos. Cuando nos señalaban o cuando señalaban al leproso. Él había sido rechazado por esa apariencia de leproso, ¿sí? Nadie se quería acercar a él. Por la vida que llevaba quizá, él estaba necesitando ese abrazo, él necesitaba ese amor, él necesitaba esa aceptación, como tú y yo lo necesitamos. Tú y yo podemos romper la barrera del rechazo. Y podemos dar a cambio amor, como lo ha hecho el Señor contigo y conmigo. Sabes, Jesús no tuvo miedo de contagiarse de esa enfermedad terrible. No le tuvo miedo a que lo sancionaran por la ley, a que lo criticaran, ¿sí? A que también lo mandaran a ser inmundo, lo apedraran, ¿sí? A Jesús le importó más la persona del enfermo, porque lo amaba. Así como te ama a ti y a mí, no le importa por la situación que estés pasando, por esa lepra espiritual que estés pasando, ¿sí? Jesús lo limpió y lo sanó, ¿sí? Y eso es lo que pasa con tu vida y con la mía cuando Él viene a nosotros y nos toca. ¿Sabes? También los creyentes debemos de dar lo mejor de nosotros y desear lo mejor al prójimo. Amar al prójimo. Amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero no podremos ayudar al necesitado o al enfermo si no nos acercamos y lo tocamos como el Señor tocó al leproso. ¿Sabes? Sanó su corazón. Cuando el Señor tocó al leproso, no le interesaba sanar lo físico. Él se acercó a sanar su corazón del rechazo, del sentimiento de abandono, de desprecio, de soledad profunda en la que estaba Él y en la que hemos estado tú y yo. ¿Sabes? Lo sanó con su amor, con su aceptación. Lo sanó de adentro hacia afuera. Y esa es la sanidad que tú y yo necesitamos. Y yo sé que lo ha hecho en varias áreas de nuestra vida, pero aún faltan áreas que hay que entregarle al Señor, que Él las va a sanar. Aunque pienses que no tienes remedio, sí hay remedio. ¿Sabes? Debemos comprometernos totalmente sin prejuicios ni temores, como se comprometía Jesús, teniendo amor por quien lo necesita.
Tú y yo ya no podemos seguir siendo esas personas que rechacen y que señalen y que critiquen. Y yo sé que las personas más difíciles las tenemos en casa. Y son las personas que necesitan más amor. Pero de ese amor que tiene el Padre en nuestros corazones para ellos. Porque si es el tuyo nada más, no creo que lo aguante. Qué hermoso, ¿verdad? Con el leproso debemos acercarnos así como es el leproso, con humildad y en adoración, confiando que Él puede y quiere sanarnos y quiere darnos lo mejor a nuestra vida, entendiendo que su voluntad siempre es buena para nosotros. Te quiero decir algo, si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida espiritual, si tú te sientes que has pecado, que tienes una práctica o un hábito oculto que te está dañando profundamente, algo vergonzoso con lo que estás lidiando y no has podido desprenderte de eso, algún pecado muy fuerte que te está sacudiendo, te digo algo, eso no es para ti, eso es lepra y Jesús te quiere sanar, te quiere limpiar, ¿sí? La única manera es acercándote a Él, y no hay otra, confesando tus pecados al Señor, pero sobre todo también busca a alguien espiritualmente para poder confesar tus pecados, porque su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero también nos dice que nos apartemos del pecado. Él dice que Él cubre, que el que cubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor tiene para ti amor, misericordia. Declara esos pecados, entrégaselos al Señor, pero compártelos con alguien para que te apoye espiritualmente en oración, para que te guíe, te aconseje y vaya viendo tu progreso y no te estanques. Sabes, como Jesús debemos amar a los necesitados y enfermos y debemos acercarnos a ellos hasta tocarlos, como Él lo hizo con nosotros, dispuestos a ofrecer lo mejor que el Señor nos ha dado a nosotros. Y lo mejor que podemos dar es el amor de Jesús. Pero un amor que no se declara, sino también un amor que se declara, pero también un amor que se muestra con obras. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga y entrégale todo al Señor. Él es el único que puede limpiarnos desde adentro hacia afuera. Él es el único que puede tocar nuestro corazón, que nos puede abrazar con ese abrazo que tanto estamos necesitando, con ese abrazo que nos va a hacer salir adelante, a confiar, a volver a vivir, a volver a tener gozo y paz. Sabes, todos los días estamos luchando con algo, así que tómate del único que puede hacer en ti y en mí una obra formidable y la mejor versión de nuestra vida. Que Dios te bendiga.